Bienvenidos nuevamente a un webinar más de la serie de webinars que tenemos, programas para ustedes. Hoy vamos a platicar del módulo 5, que son funciones para los sustratos. Espero que hayan podido revisar el video que tenemos en YouTube para pues, que vieran todas las funciones que existen de medición para los sustratos. Y si no, bueno, de cualquier forma ahorita haremos algún repaso. Y por favor, acuérdense todas sus preguntas, por favor, si nos las pueden ir mandando por el chat. Bienvenidos. Eric, gracias una vez más. Sergio, gracias. Adelante, Eric, te cedo el micrófono. Gracias, Andy. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por esta quinta sesión. Como lo que les comentaba Andrés, los temas son tres. Realmente son el tema de los índices de papel, la opacidad y el índice de blanqueador, me parece, que son los temas que se manejaron en la presentación. No sé si alguien ya tenga alguna consulta sobre este tema, algo que quieran que revisemos específicamente sobre este tema de los materiales. Ahorita, por ejemplo, que es una temporada de escasez de materiales, pudiera ser también un factor importante para empezar a trabajar con estas herramientas para los que tengan un Exact Advance y buscar la manera de cómo controlar los papeles para los que no tengan un instrumento como este. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la medición de los índices de papel con el instrumento, con el equipo? No sé si tengas ahí en Facebook con alguna pregunta, Sergio, que podamos No, Erika, aún no, hablar. pero estamos listos. Si quieres, avanzamos con el material. Yo creo que ahí la gente, todos nos vamos a conectar con los puntos relevantes. Muy bien. Empezando, déjenme compartirles mi escritorio. ¿Ya pueden ver el escritorio? Listo, colega, sí. Perfecto. Bueno, dentro de la página de ATAMES, recuerden que tenemos ahí simplificado el acceso más fácil a las presentaciones. En este caso nos vamos a meter al tema 5, que son justamente los índices de papel. Voy a cambiarles la presentación para la presentación como tal. Aquí tenemos la presentación que manejamos en el webinar en su momento. Y ahí tenemos el tema de los índices de blancura. Sería interesante saber, ahora sí, si quieren marcar ahí manita levantada, ¿quiénes ya controlan el sustrato? De hecho, Eric, tenemos una pregunta Una ya. pregunta. Iván Esquivel dice, buenos días. Para película BOPP blanco, ¿qué función sería la mejor para revisar blancura? Gracias, Iván. La función de BOPP blanco, voy a cambiar aquí, voy a adelantarme aquí de las funciones. Aquí está. En este caso, podría ser el amarillentamiento. Dentro del amarillentamiento de 1925, creo que mejor se los presento en el manual del instrumento. Aquí está. Dentro del manual del instrumento tenemos que en la página 43 viene toda esa información. Y ahí nos dice, amarillantez 313 o 1925 se utiliza para evaluar muestras blancas y casi blancas que se relacionan a la estimación visual. La 313 y con la blancura Stainsby se utiliza para evaluar muestras blancas y casi blancas. Estas muestras producen números que correlacionan con la estimación visual. Entonces, cualquiera de las dos, amarillantez o blancura, podría funcionarte. El amarillantez 1925 es más utilizado para plásticos. No sé si el BOPP lo podríamos considerar plástico. Pero podrían funcionarte cualquiera de estas dos funciones para marcar el índice de papel. A final de cuentas, también dentro de los índices
es como con los deltas. Es necesario ver cuál es la necesidad que tenemos de control, qué es lo que queremos evaluar de esos sustratos, qué es lo que necesitamos controlar para poder tener una mejor decisión de saber qué estándar o qué condición es con la que vamos a trabajar. Inclusive, perdón Eric que interrumpa, algo importante que hemos mencionado en webinars pasados, esto es algo importante que tienen que revisar también con sus proveedores de materias primas. Preguntarles ellos en su producción cómo están controlando el tema de la blancura o el amarillentamiento, etcétera, etcétera. Y en base a eso definir cuáles son los valores que ustedes van a empezar a utilizar y en base a ese resultado, pues ya poder poner unos valores mínimos que ustedes busquen y que hagan control de calidad cada que llegue su material nuevo, ¿no? Como platicamos en el tema de color, que cuando ustedes tengan un cliente, tienen que definir cuál es el delta E que van a utilizar o el delta E que el cliente les va a autorizar. Esto es algo que hacen ustedes entre el cliente y ustedes. Ahora esto sería entre ustedes y su proveedor de materias primas, ¿no? Comenta José Luis Espinosa, si el BOPP es un plástico, ¿puede ser transparente o blanco? En el caso de si es transparente, realmente no vamos a tener tal vez un valor de blancura o el valor va a ser muy, muy bajo. A lo mejor vamos a tomar el color del sustrato que tenemos de respaldo para hacer la lectura. Es necesario que se quiera medir opacidad o blancura y o brillo. Sí es necesario saber qué es lo que necesitamos medir. Entonces, si vamos a medir la blancura, o en el caso del plástico, sería más bien, si es una película blanca, sería medirla a lo mejor con blancura, o si es una superficie o un material transparente con una cama de blanco, tal vez lo que nos interesa es medir la opacidad, o sería medir la tinta blanca en esta situación. ¿Sí? Entonces, pudiera funcionar cualquiera de las opciones. Ya entendí, perdón, ya leí 3 veces el mensaje de José Luis, ya me quedó claro. José Luis está afirmando que el BOPP es un plástico, entonces podría ser el plástico transparente o blanco y es necesario definir cuál de los elementos son los que queremos evaluar dentro de la película. ¿Alguna otra pregunta? No sé si con esto te quedó un poquito más claro, Iván, o ahondamos un poquito más a fondo sobre este tema. Algo importante, ya hablando del tema, de lo que comenta José Luis, que es parte de las funciones del equipo, cuando ya sea película blanca o película transparente, con el Exact podemos medir opacidad en ambas. Entonces, muchas veces en el proceso de fabricación es importante medir la opacidad de la película blanca cuando es para imprimir la selección o cualquier color sobre ella. O cuando es transparente también, ahí lo que medimos es la opacidad, pero típicamente de la tinta blanca. Entonces, esta es otra de las funciones que se usa mucho en empaques flexibles, ¿no? Principalmente. Aquí tiene Eric una muestra de la pantalla. Adelante, Eric. Sí, aquí tomando el tema de la opacidad, tenemos la función dentro del instrumento, donde lo que nos pide medir el instrumento es la muestra que tenemos sobre una superficie negra, la muestra sobre una superficie blanca, y con eso nos da el resultado de opacidad. Entre más grande sea el número, menos luz va a dejar pasar, y entre más pequeño sea el número, más transparente va a ser. ¿Sí? Entonces, puede ser, como bien lo comentaba José Luis Espinosa, es importante definir qué es lo que nos interesa tener de control sobre ese material en específico. Si son papeles, un valor ideal
va a depender mucho de, más que del proveedor, de la necesidad que tengas del material. Porque el proveedor puede ser que te dé un papel con una cierta blancura y a lo mejor para tus necesidades no tiene la blancura que estás buscando, pensando a lo mejor en papel para revistas, en cuchés, en bond, en todos esos. A lo mejor tú tienes un cuché blanco, mate, que tiene una blancura que visualmente se ve más amarillo que blanco, y puede ser que al cliente y al tipo de producto que estás generando no te sea funcional. Entonces, por más que tenga la especificación del proveedor, es un material que no te va a servir porque vas a hacer libros de arte. Entonces necesitas que el papel sea blanco, blanco, visualmente blanco. Entonces, por más estandarizado que te lo tenga el cliente, el proveedor, puede ser que no sea suficiente para lo que estás buscando. Entonces, sí es definir qué es lo que estás buscando, qué es lo que busca tu cliente, pensando más del otro lado del consumo de empaques y todo eso, que pueden tener ya alguna estandarización, algunas necesidades, ya sea por higiene, por tonalidad, por cobertura, y ver eso, cómo lo debes de estar manipulando o evaluando, además de todas las otras normas que pudieran tener en el caso de los sustratos. ¿Sí? Otra cosa importante de la medición de la opacidad, hemos platicado en webinars pasados que tenemos los dueños de marca que ya están especificando más la forma de cómo deben de medir sus impresos, cuál es el valor LAB que deben de medir, cuál es el delta E, etcétera, etcétera, las curvas espectrales, iluminantes, todo lo que ya hemos platicado. Y uno de ellos en específico que hacen dulces, especifica dentro de sus procedimientos la medición de la opacidad. Y esto es sobre la tinta blanca que están imprimiendo en la película transparente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si su tinta blanca que ustedes están imprimiendo sobre la película transparente no es lo suficientemente cubriente o lo suficientemente opaca, ¿qué va a pasar? Que cuando esa envoltura o esa etiqueta o el producto que sea lo pongan sobre el producto, el color del producto nos va a cambiar el color de la apariencia del impreso. Entonces, lo que buscamos, tanto en digital como en flexo, como en roto, inclusive hasta en offset, cuando imprimen con tinta blanca, en el caso de offset, cuando imprimen sobre metalizados, por ejemplo, nos interesa mucho que el blanco cubra lo suficiente el metalizado para que no nos cause un efecto no deseado. Y también en la parte de las películas, que el blanco sea lo suficientemente blanco para que no nos cambie el color de lo que hayamos impreso arriba, ¿no? Puede ser una selección de color o puede ser un color especial, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, Eric, perdón. Sí, sí, está bien. No sé si alguien tenga más dudas sobre esta parte. Estábamos entonces con Pregunta Ulises. Para medir el blanqueador óptico, no en papel, sino en una tinta blanca impresa sobre el sustrato, ¿qué función te ayuda más? Pudiera funcionarte. Es que es raro que En tintas haya blanco. en la tinta tenga abrillantador blanco. Pero para hacer el ejercicio pudiera funcionarte ya sea el tinte CIE o en el caso de las Exact, de las familias últimas, podrá funcionarte el índice de blanqueador, que es específicamente para eso. Se utiliza para determinar la cantidad de blanqueador óptico que pudiera tener un sustrato. En este caso, si tu tinta va a fungir como sustrato, podría tal vez funcionarte el resultado. Realmente te lo va a dar en valores de B. Un valor B negativo va a indicarte que no tienes o que tienes muy poco blanqueador óptico, y un valor B alto
obviamente pensando en el azul, va a indicarte que tienes un blanqueador alto. Aquí en Sí, esta entonces, gráfica, perdón que te interrumpa, en esta gráfica es interesante ver cómo, si se fijan del lado izquierdo en la gráfica, tenemos de 400 a 700 nanómetros y en la parte, en el eje, digamos, vertical, tenemos de 0 a 120. Normalmente, cuando tenemos una lectura de una reflexión de más del 100% de luz, quiere decir que hay abrillantadores ópticos. Y ese pico que se ve del lado izquierdo, ¿lo puedes ahí mostrar, Eric? Ese pico que está ahí precisamente nos indica que ya sea que el papel, la película o la tinta, que bueno, como decíamos, la tinta es muy, muy raro, de hecho yo nunca lo había escuchado, la tinta con abrillantador óptico, no digo que no se pueda o que no exista, simplemente no me he topado con ese caso, pero ese piquito de ahí nos está indicando que el material tiene abrillantador óptico. Cuando refleja más del 100% de la luz, eso es porque tiene abrillantadores ópticos. aquí está el que está con abrillantador óptico y acá está sin abrillantador óptico. Lo que les mostraba Andrés, el topecito ese inicial, incluso el porcentaje, este que no tiene blanqueador, tiene una línea por debajo de 100 y el que tiene blanqueador tiene una línea por arriba o muy cercano al 120, entonces ese también es un factor, ¿sí? Entonces puede servirte realmente en tintas, como bien lo comentaba Andrés y como te comentaba, es muy raro, en el tiempo que yo he medido tintas blancas no he encontrado que tengan un refuerzo de azul o un refuerzo de blanqueador óptico, pero si fuera tu caso, con esto lo podrías evaluar, el índice de blanqueador. Eric, ¿Cuál tenemos sería una pregunta. Perdón. Sí, perdón. Justo iba a leer esa pregunta de Iván, que cuál sería un valor de opacidad adecuado en la tinta blanca sobre cristal. ¿O qué valor de opacidad se puede considerar bajo? ¿Te acuerdas cuál es el valor, Eric, que tenemos para el cliente que hace dulces? ¿Cuál es el valor de opacidad que nos piden? En algunos tenemos de opacidad arriba del 40%, hay unos que del 60 o el 80%. Entonces, bueno, creo que aquí regresamos, Iván, al tema de qué es lo que tú estés buscando. Por ejemplo, si tu producto, voy a asumir, voy a hacer un ejemplo, si tu producto es película transparente y vas a poner una tinta blanca, pero vamos a pensar que es una etiqueta de agua para agua, que es transparente, a lo mejor no necesitas tener una tinta blanca con una opacidad muy alta. ¿Por qué? Porque el blanco lo transparente del agua no te va a cambiar tanto el color de la etiqueta. Entonces ahí puedes tal vez usar una opacidad más baja, es decir, que tus valores de blanco no sea tan cubriente, pero en el caso, por ejemplo, de una bebida que sea de color roja, azul, verde o lo que sea, en ese caso sí necesitamos que la opacidad sea más alta para que pueda cubrir ese valor, ¿no? Impreso el periodo. Comenta José Luis Espinosa que los valores que ellos han encontrado en películas medidos con el hexacon, en la tinta blanca, muchas veces la encuentran entre 40 y 48. Sí, esos son los valores que regularmente se encuentran entre ellos. Pero, pues al final de cuentas depende si tú necesitas una tinta con un poder más cubriente, pueden haber dos caminos. Uno, que imprimas a dos pasadas el blanco o que te sientes con tu proveedor de tintas a buscar cuál sería, a generar un pigmento especial o una tinta blanca con la opacidad que estás necesitando. ¿Sí? Hay desarrollos o se pueden hacer desarrollos en el caso de las tintas, en el caso de la opacidad, para tener una opacidad mucho más alta de la que tiene la línea regular de tintas. Pero como lo comenta José Luis, a lo mejor ese es el rango promedio de lo que te vas a encontrar de blancura
o de cobertura de blanco entre 48 y 40% de cobertura. Inclusive tuvimos hace unos cuantos años, hace unos cuantos me refiero, unos cuantos bastantitos, como unos tal vez 10 años, un ejemplo o un caso con un cliente que hacen pollos y las etiquetas que imprimen, bueno, el material de empaque que imprimen es para las charolas de unicel, donde ponen el pollo, las pechugas, las piernas de pollo, lo que sea, cualquier pieza del pollo. Lo que necesitaban es que la tinta blanca fuera lo suficientemente cubriente para poder cubrir el color del pollo, porque esa etiqueta iba a ir directamente sobre el color del pollo y nos estaba cambiando el color. Y de hecho se tuvo que hacer un desarrollo en Estados Unidos con un fabricante de tintas que pudiera dar esa opacidad o esa cobertura para que el color del pollo no alterara el color de la impresión. Ya después ya no supe si siguieron con ese proveedor de tintas o localmente algún proveedor lo haya podido lograr aquí, pero fue un ejemplo que nos pasó hace algunos añitos. Marta dice, a ver, Eric, perdóname, dice, en offset, ¿Qué tanto me afecta la opacidad en mi resultado RGB? En tu sobreimpresión, quiero entender que estamos hablando de la sobreimpresión, de la mezcla de cian, magenta, amarillo y negro para hacer los colores secundarios de CMYK. Eso, sí, correcto. Bueno, esa opacidad, el color que te va a afectar más o el color que regularmente afecta en offset es la opacidad del amarillo. Y eso lo podemos analizar de mejor manera con la función de atrape. En el caso de la función de atrape, considera esos valores y me da un resultado en un porcentaje de 0 a 100. Entonces, si yo tengo mi tinta amarilla que es muy cubriente, muy absorbente, como regularmente es la que cae siempre al último, si yo tengo un amarillo muy cubriente, va a tapar no va a mezclarse tan adecuadamente con el rojo, más bien con el ciano, con el magenta, y va a ser colores, pueden ser más oscuros, pueden ser más sucios, no vamos a tener un porcentaje bastante limpio o una colorimetría bastante amplia. Entonces, puede funcionarte mejor la función de atrape y lo que buscas ahí es un valor muy cercano al 100% para tener ese resultado de valor. Ahora, si lo que quieres es medir la opacidad de la tinta amarilla o de cada una de las tintas, podría funcionarte hacerlo desde el arrastre. Poder saber mediante un arrastre cuál es la opacidad que está teniendo cada una de las tintas. Y ya mezcladas, pues, a final de cuentas lo que buscamos es que el amarillo sea lo suficientemente transparente para mezclarse con el cian y el magenta y generarte el rojo, el verde y el azul. No sé si con eso queda un poquito más entendido, Marta. Perfecto. ¿Hay manera de medir con el Exact el tono de un papel craft natural, el cual no lleva blanqueador? Sí, podríamos medirlo con cualquiera de los índices de papel. En este caso el craft natural, que es café, no tendría la mejor una blancura como tal, nos va a dar un valor muy, muy bajo. El otro factor que podríamos tomar sería medir el color, enfocarnos en el valor de B posiblemente, aunque en el craft siempre vamos a tener, o la mayoría de veces que me ha tocado medirlo, vamos a tener un A positivo y un B positivo. Entonces, ahí no sé qué tanto se pueda visualizar o representar el tema del blanqueador, porque al final de cuentas el craft pues, de manera natural es un color café, no tiene blanco. Entonces, muchas veces damos por hecho que no tiene la necesidad
de integrar un cierto abrillantamiento óptico, a menos de que ya tengamos una cama de blanco sobre ese craft. De hecho, Alicia, para contestarte un poquito esta pregunta, por ejemplo, los fabricantes de cartón, de craft, en sus diferentes presentaciones, típicamente lo que miden es el color y en base a eso van haciendo la formulación para agregar o quitar colorantes de de alguna forma en la producción, desde el molino, ¿no? Desde que están en la fabricación. Entonces, típicamente cuando están midiendo el craft, miden un valor de color, no tanto el valor de blancura. Como dice Eric, a menos que tengas ya después del craft fabricado, que le pongan un recubrimiento para que sea, no sé, una cartulina con recubrimiento blanco por un lado, como se ve mucho en la industria del empaque, ¿no? Pero así como tal, para el craft, lo que hemos visto es más que miden el color que la blancura. Cuando pones una tinta y el tono es más oscuro o claro, cambia El color. el color. Sí, ahí puede ser más que medir el tono del papel, sería, o podríamos considerar bueno, regresando al punto, ¿qué estamos buscando? Vamos a comparar o a evaluar el color que estás imprimiendo. Si es eso, podríamos tener, en el caso de las herramientas que nosotros tenemos dentro de X-Rite, podremos tener el Pantone Live, donde tenemos nuestra evaluación o nuestra librería de colores ya aplicadas en un craft. Y con eso ver si realmente estamos llegando al color especial o al color más cercano que podemos lograr dentro del craft. Y en este caso también, regresando a lo que comentábamos con Marta, si lo que te interesa es medir la tinta, entonces hacerlo desde el arrastre para saber qué tan transparente va a ser esa tinta que tú vas a utilizar y obviamente poder considerar el color o el fondo de donde lo vas a aplicar, que en este caso sería el craft, y ver qué tanto te va a cambiar el sustrato. Pero sí, aquí tendríamos que hacerlo de dos maneras. Una, medir el papel como color. Otra sería medir la tinta como transparencia, qué tan transparente es ese color o esa combinación de tinta. Y ya aplicado, qué color es el que te está dando y si es realmente lo que estás buscando o no. Entonces podrían ser diferentes elementos para poder evaluar y buscar un control dentro de ese sentido. Inclusive dentro de las tintas que se usan para imprimir en craft, tenemos casos donde los clientes imprimen directos la tinta sobre el craft, lo que, como bien dices, el tono se va a hacer un poco más oscuro, pero también tenemos casos donde la tinta le ponen blanco para que el blanco ayude a tener un poder un poquito más de cubriente y que el color se vea un poquito más intenso, más brillante, ¿no? Que no se mate o que no se opaque. Entonces ahí sí hay como muchas opciones de cómo hacerlo. Dependerá de cada uno de los casos, cómo lo debes de hacer, ¿no? Pregunta a Terancia, Alicia, te mandamos la información en breve. Si nos puedes ya al finalizar regalar tus datos para podértelos mandar sobre Pantone Live. Y pasamos a la pregunta de Aterán. Dice, ¿cuál es el rango de opacidad aceptable de tintas para sustratos transparentes en flexo? Como tal, creo que no hay un rango como tal. Lo comentaba dentro del chat un poquito más arriba José Luis Espinosa. En el caso del blanco, el rango promedio va entre el 40 y 48%, pero en el caso de las tintas no hay un rango como tal, porque al final de cuentas tus tintas deben de ser compatibles con el sustrato con el que vas a imprimir. Y otro factor importante, regresando al punto de la tinta blanca, en el caso de películas transparentes, la mayoría de las tintas que se imprimen caen sobre la película blanca. Entonces, lo comentaba también Andrés, ¿qué es lo que estamos buscando?
el cliente te puede decir, necesito una tinta blanca a un 20% porque me interesa que se alcance a ver el producto, o necesito una tinta que sea lo suficientemente cubriente para que no se alcance a ver el producto y que resalten o que se vea más brillante o más colorida nuestro empaque exterior. Entonces, como tal, no podríamos tener un rango definido. Ahí podrían ayudarnos también los proveedores de tintas de Flexo, donde cada uno puede tener, de acuerdo al sustrato o al material con al que estás necesitando plasmar la imagen, puede darnos diferentes características. La mayoría de veces se imprime con cama de blanco y lo que nos ocupamos es ver la opacidad de la cama de blanco para que los colores realmente se proyecten para tener una mejor apariencia. ¿Sí? No sé si eso te ayude, Terán. No sé si tengamos dentro de los asistentes hoy alguien que trabaje en alguna compañía de tintas que nos pueda comentar su experiencia, cuál es el rango que les piden los clientes o cuál es el valor que ustedes normalmente entregan. Sería buenísimo para compartirlo con los demás y si no, bueno, no pasa nada. Un factor importante con todas estas herramientas de índices de papel, pensando en papel, es el factor de las condiciones de medición. Ahí es donde se empiezan a unir mucho las herramientas que tenemos dentro del instrumento. Se recomienda regularmente utilizar una función M1 cuando nuestro índice blanqueador nos marca algo, podría ser como esto, que tenemos un índice de blanqueador alto y es un factor para que nos visualmente pueda cambiarnos la apariencia del color. Entonces ahí es cuando funciona de mejor manera las lecturas mediante M1 y dentro de las normas es como se va recomendando. Si tu material tiene un índice de blanqueador muy alto, es conveniente trabajar con una condición de medición M1 que trabaja de mejor manera que el M0, que era el que utilizábamos de manera general. Pregunta Arriaga J. En Flexo hemos entregado tintas en rangos de 52 a 62% de opacidad, pero también depende mucho del aporte del anilox. Ulises Rocha, 58% de opacidad son aceptables, pero cada cliente tiene especificaciones diferentes. MR3832 generalmente solicitan entre 60 y 70%. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres valores. Podríamos simplificarlo o cerrarlo entre el 52 y 70% dentro de los valores que nos han compartido. Entonces, depende mucho del objetivo. A final de cuentas, todo este proceso de estandarización o procesos de controles parten de una consistencia y de un proceso que necesitamos inicialmente definir, elegir qué son los parámetros importantes para hacer la evaluación y que siempre sea repetible y evaluado de la misma manera. ¿Sí? Atera nos comenta, aquí nosotros por lo regular solicitamos en 66% de opacidad, pero hay clientes que nos piden una mayor opacidad. ¿Sí? Entonces, se repite esto, ¿no? Va a depender mucho de las necesidades del producto que estamos trabajando y en el material que lo estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta que tengamos en Facebook, Sergio? No, colega, todavía no. Yo tengo una duda Sí. aquí para Ateran, que comenta que normalmente tienen 66% de opacidad, pero hay clientes que nos piden mayor opacidad. ¿Nos podrías compartir qué tipo de clientes te piden mayor opacidad o por qué razón? Digo, nada más como para cultura general de todos, ¿no? Todos los que estamos aquí. Si se puede, estaría padrísimo. Si no, no pasa nada. Pregunta José Pérez, en lo que nos ayuda Ateran. ¿Influye la humedad en el sustrato para medir la opacidad? La humedad creo que influye más en el papel.
y no sé si sea la humedad del ambiente, la humedad del material, la humedad de la tinta. ¿Cuál sería la que estás considerando, José? La humedad del ambiente. En el caso de los papeles, la humedad sí es un factor dependiendo de la zona en la que estés ubicado. Hay lugares que son muy húmedos, hay lugares que son muy secos, incluso que requieren que adecuar la zona donde tiran el papel para que tenga una cierta humedad y se mantenga, por decirlo de alguna forma, planito para poderlo meter en las máquinas de impresión. Puede afectar porque a final de cuentas va a tener una mayor o una menor absorción, pero pensando en offset puede ser también un factor de la combinación o del proceso de impresión, la famosa mezcla tinta y agua, que no esté lo suficientemente balanceada para darnos una tinta más transparente. Si nos trasladamos a densidad, a lo mejor una tinta con una menor densidad, y eso puede aparentar tener una mayor transparencia la tinta. Entonces pudiera afectar en cierto caso. Comenta Terán, son clientes de alta barrera que usan materiales para embutidos, impresiones en BOPP donde requieren que se vean más intensos los colores, incluso nos llegan a pedir 2 camas de blanco. Correcto. Sí, sí. Comenta José Luis, lo que comentaban, nos ayudaban nuestros amigos de tintas. El BCM del Anilox es importante para la misma placa, la transferencia de tinta que vamos a tener en la misma placa. Ahora con las nuevas placas que tenemos punto sobre punto o transporte de tinta dentro del transporte de tinta, eso hace que tengamos diferentes cargas o diferentes movimientos o aportes de tinta para los materiales. Indica también José Luis que el sticky bar que es el cojincito que utilizamos o la cinta adhesiva doble cara que utilizamos para pegar las placas en flexo. Entonces, eso también va a afectar si son más suaves o son más duras, va a tener una mayor o una menor respuesta de captura de tinta para poderla trasladar al sustrato. Entonces, eso hace que la opacidad sea mayor o menor. En ese sentido, ya al momento de que estamos imprimiendo. Si nuestra tinta trae una cierta fuerza de opacidad del 66%, como nos comentaban, o 70%, como nos comentaban, y tenemos un menor aporte de eso, pudiera ser que algo que estamos colocando en nuestro sistema de impresión esté causando que no tengamos ese mayor aporte. A lo mejor tenemos un Anilox de menor capacidad, tenemos unas placas que no están transfiriendo lo suficiente, o un sticky bar lo suficientemente duro para que no nos permita tener mayor aporte de tinta. ¿Sí? Entonces, eso que comenta José Luis Espinosa también es un factor importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Marta, si tengo varios sustratos y conozco sus valores LAB y opacidad, si imprimo un color en estos, ¿podría predecir cómo se va a comportar en los demás antes de imprimirlo? La idea sería eso, poder predecir cómo se va a comportar. Si tus condiciones son iguales, tus colorantes o tus pigmentos son los mismos, tu densidad o aporte de tinta sigue siendo la misma, deberían de darte una réplica del color que con el que generaste tu estándar. Si hay algo que cambió, obviamente algo dentro del proceso hubo cambio. Entonces, más que pregunta, tendríamos que hacerlo al revés, ¿no? Necesitaremos poder predecir si ya tenemos estandarizado y tenemos el conocimiento de los valores, saber cómo se lograron y poder reproducir esa misma condición antes de entrar a máquina, ¿sí? Saber que todos los parámetros que tenemos son iguales que la vez anterior para poderlo reproducir de mejor manera. ¿Sí? Es justamente el proceso de estandarización.
¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sergio, por allá por Facebook, ¿hay algo? No, no por acá. ¿No? Para los que estas funciones, antes de comentarles lo que les iba a comentar, estas funciones de índice de blanqueador, de opacidad y de índices de papeles están implícitas o están incluidas dentro del Exact Advance. Entonces, es importante, si en su instrumento no encuentran estas funciones, quiere decir que o verifiquen que sea un Exact Advance. Si no están visualmente activas, sería nada más activarlas. Si no es un Exact Advance, entonces sería cuestión de ya sea de actualizarlo, de buscar un software que nos pudiera arrojar esta información. Dentro de los software que les hemos estado comentando en las presentaciones pasadas, si yo tengo un Exact estándar, puedo yo tener la información si lo convierto a Advanced, o si tengo yo el software IQC Print, podría tener ahí la información de esto que estamos viendo, a excepción del índice de blanqueador. Los índices de papeles están también considerados dentro de las visualizaciones de información del IQC. Si no tenemos un Exact y estamos hablando de tratar de ver en el tema de la blancura, en el tema del índice del blanqueador, podríamos utilizar los valores de A, de B, para ver si tenemos una tendencia hacia lo azul o una tendencia hacia el amarillo. Y con eso tratar de interpretar la tendencia que pueda tener nuestro sustrato o nuestra tinta. Y va ligado al valor que nos interpreta el valor de B. B negativo es azul. Si tenemos un B negativo alto, tomándolo como A y B, no como índice de blanqueador. Si yo tengo un B negativo, quiere decir que mi color es azul, por lo tanto es posible que tenga un refuerzo de blanqueador óptico. Si mi B es positivo, un B amarillento, me estaría indicando que no tengo un refuerzo de blanqueador óptico. Sí, eso sería lo más fácil si voy a medir mi tinta, si voy a medir mi papel, y no tengo una función especial para medir el índice de papel. ¿Sí? Entonces, eso podrá ayudarnos. Si requieren algo más especial o más específico sobre esto, pues ya podríamos irnos a las funciones que tiene un Advance o a las funciones que puede mostrarnos el IQC. ¿Alguna otra pregunta? no veo más preguntas, Eric, ni por aquí, ni por Facebook, pero sí sería importante que estuvimos revisando el número de vistas del video. Creo que este video o el webinar de estas funciones tuvo muy pocas visitas. Los invitamos a que vean el siguiente webinar que vamos a ver para dentro de 15 días, para el 25 del 25 de octubre al 5 de noviembre, que es la parte de, les queman las fechas, es para el día 22 de octubre, donde vamos a ver las otras funciones especiales que vamos a platicar del metamerismo. Ah, ya lo tienes ahí, Eric, gracias, lo estaba viendo en la otra pantalla. Donde vamos a ver el tema del metamerismo, el poder tintorial, y algo importantísimo, la parte de las librerías. Mucha gente nos sigue preguntando del tema de las librerías de Pantone o librerías propias o inclusive de Pantone Live, de cómo manejarlas en el equipo. Sería buenísimo que pudieran darle una revisada a ese video y que las dudas que tengan las guarden para que cuando tengamos el live podamos resolverlas con mucho gusto. Este es un tema importantísimo, sobre todo cuando tienen el equipo en laboratorio y ese mismo equipo se lo llevan a producción, que puedan tener las librerías de los estándares de color en el equipo para que en prensa les diga si la lectura que están haciendo está siendo correcta o está fuera de los parámetros que ustedes establecieron.
Esa creo que es uno de los módulos que gusta más a todo el mundo, el tema de las librerías personalizadas en el equipo. Entonces, los invito a que le echen un ojito para tener más información, ¿no? Pues Salud. gracias, Andrés. Eric, si no hay más, pudiéramos cerrar nuestro live del día de hoy. Actualizaremos en la página que estás desplegando para poner, yo creo que un descargable interesante, que es el manual del Exact, porque en momentos pues no está a la mano para todos, puede ser un buen recurso. Correcto. Sí, se los compartimos. No sé si quieran agregar algo. Por mi parte, creo que de momento, si no hay más dudas, sería todo. Como les comentaba Andrés, denle una revisada a los webinars. Entendemos que este tema de los sustratos a lo mejor no es tan del día a día como el tema de color, entendiendo que los sustratos es algo que está y es mucho más difícil podernos hacer cambios, poder hacer cambios del sustrato. Y por eso muchas veces a lo mejor no se le da la importancia o la necesidad de controlarlo como debería ser. Es un factor dentro del proceso de control y muchas veces son los que nos hacen los cambios de tono. Entonces, denle una nueva revisada al módulo de índices de papel. Si más adelante tienen dudas, tienen nuestros contactos para poderles ayudar. El módulo el siguiente son las funciones especiales. Metamerismo, que podemos comparar o tener en base a un número qué tan diferente puede ser el color bajo diferentes condiciones de luz, poderlo predecir. Y las otras herramientas que ya les comentó Andrés. Entonces, por mi parte es todo. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buen fin de semana.